Principio de funcionamiento. Motor de inducción. Es una máquina de corriente alterna cuyo movimiento de la parte móvil funciona a base de inducción electromagnética. El rotor gira a la velocidad Nr más lentamente que el campo, el cual gira a una velocidad sincrónica Ns. La corriente alterna entra al estator, produce un campo magnético giratorio del estator, cuya velocidad de giro es la velocidad sincrónica Ns igual a 120 F sobre P. Eso produce ondas de fuerza magnetomotriz que giran a la velocidad sincrónica. Se produce una densidad de flujo en el entrehierro, que luego va a producir una interacción con las ondas de flujo del rotor y originará un par o movimiento. Clasificación. Según el rotor, tenemos el jaula de ardilla. Se construye con núcleo laminado de hierro ranurado longitudinalmente, donde se alojan barras de material conductor, hierro o cobre generalmente, con anillos de cortocircuito en sus extremos. Las barras de cobre le dan al rotor un valor fijo de resistencia. Rotor devanado. Se construye con núcleo laminado de chapas apiladas con ranuras longitudinalmente, donde se alojan las bobinas de alambre conductor. Se le puede conectar resistencias externas y hacer que la resistencia del rotor sea variable. Clasificación según el origen del campo. Tenemos espiras de sombra, fase dividida, arranque por capacitor, polifásicos de inducción. Según la normalización, clase A, par de arranque y corriente de arranque normales. Clase B, par de arranque normal, corriente de arranque y deslizamiento bajo. Clase C, par de arranque alto, corriente de arranque y deslizamiento bajo. Clase D, par de arranque y deslizamiento alto, corriente de arranque bajo. Reacción de inducido. Cuando la máquina está funcionando con un factor de potencia, puede ocurrir que las ondas de flujo del estator y del rotor coincidan, pero puede ocurrir el caso donde ocurra un desfasamiento entre esas ondas. Comportamiento del rotor y el campo giratorio. En el motor de inducción, el rotor gira a la velocidad Nr y el campo giratorio a la velocidad sincrónica Ns. El rotor se retrasa con respecto al campo. Se define como deslizamiento la diferencia de velocidad entre la velocidad giratoria y la velocidad del rotor. Deslizamiento es igual a SA absoluto Ns menos Nr y es relativo cuando S es igual a Ns menos Nr dividido entre Ns. En el rotor se inducen tensiones y corrientes a la frecuencia SF. Reducción del rotor al estator. El rotor tiene una reactancia a la frecuencia del rotor, llamada también la frecuencia de deslizamiento, de manera tal que para construir el circuito equivalente de un motor de inducción se recurre a la comparación de un rotor real con un rotor equivalente que sean magnéticamente idénticos. Entonces, el rotor debe representarse a la frecuencia del estator de manera tal de poder acoplar
su representación circuital, tal como lo ocurre como un transformador, solo que en el transformador el primario y el secundario están a la misma frecuencia. Observamos el circuito equivalente del estator, que tiene una impedancia y una rama de excitación. La rama de excitación representa las pérdidas en el núcleo. Luego tengo que el circuito equivalente del rotor debo acoplarlo al circuito equivalente del estator, de manera de representar como un solo modelo circuital el modelo equivalente al motor. Final de esta presentación.